Hola aventureros, prepárense para descubrir técnicas de supervivencia que transformarán sus habilidades al aire libre. En este video aprenderás a montar un toldo de acampar rápidamente y descubrir nuevas técnicas de supervivencia con materiales o basura de la montaña. Estas técnicas no solo te harán sentir más seguro en la naturaleza, sino también te prepararán para cualquier desafío inesperado. ¿Qué pasa, Survivors? ¿Cómo estamos todos? ¿Cómo nos va? Saben, en territorio salvaje o de acampada, lo más difícil o una de las cosas más difíciles que se nos llegan a dar muchas veces es una casa de campaña. Tan sencillo como pensarlo, pero muchas veces no tenemos la posibilidad de tenerla, económicamente hablando. Pero hay distintas formas de crear algún refugio, porque es necesario tener un refugio cuando estamos acampando, cuando estamos en montaña. Es muy necesario tener un refugio. Pues ahorita vamos a ver una de las maneras de poner una tienda con lo que tenemos a nuestro alrededor. Ya que estamos por aquí en una especie de campamento pues ya olvidado, vamos a hacerlo. Vamos a ver qué herramientas útiles podemos seguir encontrando aquí. Así que vamos, Survivors. Supongo que esto... Aquí habían guardado algo, alimento tal vez. Esto no sé qué sea. Qué líquido sea. No tengo idea. Era alimento más que nada. Era eso lo que aquí guardaban. En esta especie de campamento. Allá hay un frasco más. Vamos a ver qué es y qué es lo que podemos rescatar de ahí, de él. Y es un frasco. Ay Dios, estas piedras. Es un frasco solo de sustituto de leche. Algún animal lo habrá arrastrado para acá arriba. Y sí, porque hay unas botellas allá adentro. Entonces algún animal subió eso para acá, como la basura. Entonces este campamento olvidado, vamos a ver qué nos ofrece para poder crear algún refugio. Que ya tenemos, ya es suficiente teniendo aquí la gran roca, pero veamos qué otra cosa podemos sacar de aquí. Miren que veo fácilmente podemos hacer un toldo con esta cobija. Sí, se hace fácilmente. Vamos a revisar que no haya algún animal y vamos a colocarla. Verán qué fácil es. Muchas de las veces el problema va a ser la cuerda. ¿De dónde sacar cuerda? Buscando entre la basura que dejaron en ese campamento, encontré este cable. Es un cable de bocina, ¿cuál vamos a ocupar para crear este toldo? Un amarre simple para el toldo, para que venga, simplemente nos sirva como cobijo por la noche. Aunque así como está, créanme, en una situación de supervivencia es mucho mejor un toldo así que estar inventándose. Pero listo, ya lo tenemos. Ahora vamos a separarlo para hacerlo todavía más largo. Estos cables de bocina siempre traen dos polos y son fáciles de pelar, fáciles de mover. Miren, ya tenemos aproximadamente unos 2 metros. Entonces ya con esto vamos a ver qué es lo que hacemos. Bien, aquí en este árbol es donde vamos a poner el toldo. Para colocarlo de alguna manera vamos a hacer un amarre. Como es cable, es fácil amarrarlo, ajustarlo, ¿saben? No tenemos que batallar tanto.
un amarre simple, un nudo simple. Y listo. Ahora de este lado, igual forma un amarre simple. Vamos a cruzar esta cuerda improvisada, a darle 2 vueltas. Con eso tenemos la base donde vamos a colocar nuestro toldo, nuestra tienda. De alguna manera ya la revisé, no tuviera insectos, pero vean, es muchísimo el polvo y tierra que tiene. Pues venga, aún así debemos de terminar esto, y es tan simple como colocar esta cobija de esta manera para tener una tienda. Falta que vamos a ampliarla de esta manera, colocar algunas pijas y vamos viendo cómo va a ir quedando. Posiblemente lo veas muy rudimentario, cero preparación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de supervivencia, y el preparacionismo no es igual que la supervivencia, es completamente distinto. Son técnicas y trucos que simplemente te van a mantenerte vivo cuando no tienes herramientas, cuando no tienes nada y tienes que usar tus propias habilidades. Por lo menos aquí tenemos un pequeño refugio que te dará, pues por lo menos abrigo en esta noche que va a estar haciendo aire. Entonces por lo menos te vas a sentir un poco protegido. Ya es ganancia tener algo así en modo supervivencia, créeme. Entonces así de fácil tenemos que aprender a usar los elementos que nos vamos encontrando. Por suerte, en este campamento, un campamento olvidado, estaban estas cosas. Entonces hay que aprender a utilizarlas. Miren que siempre procuro en mi salida siempre cargar con un encendedor. Si en algún caso extremo de supervivencia llevaras contigo un encendedor, siempre hay que llevarlo, siempre hay que contar con él. En dado caso llegamos a tener algún percance y estamos en modo supervivencia, este pequeño, créeme, te va a salvar la vida. Procura buscarte un refugio, tal vez una pared, tal vez una roca, parte de una ladera de un cerro. Y en esta parte vamos a pasar frío por la noche, sí, mucho, pero tenemos bastante material, tenemos muchísimo material para quemar. Podemos formar una cama. En esta cama ponerla, podemos quemarla, y de igual forma se va a calentar la roca. Alrededor nuestro podemos colocar rocas calientes, que de igual forma nos van a abrigar mucho. Por eso les digo, carguen siempre un encendedor. Este pequeño les va a solucionar muchas cosas. Desde crear tu fogata para calentarte, para calentar alimentos, para hervir agua. Muy eficaz. Además recuerden que no importa si no tiene gas, siempre y cuando el pequeño ferrocero que trae en la parte de adentro, el pedernal, siga generando chispas, nos va a servir muchísimo. Vamos a tardar un poco más, pero la verdad no tienes que desesperarte, no tienes que desistir.
en este tipo de condiciones, ya que lo que está en juego es tu vida. Entonces siempre lleven como técnica un encendedor en todas sus salidas, en todas, más allá de, no lleven palos, no lleven piedras, no lleven el ferrocerio, lleven un encendedor. Créeme, esto es mucho mejor y más efectivo que cualquier otro truco. Ahora que si lo tuyo es estar preparado, este simple, pequeño encendedor te va a sacar de algún problema. Ya te muestro que viene. Simple encendedor. Lo coloqué aquí porque trae su brújula. Puedo usarla de silbato. Y además la puedo llevar donde yo quiera. Entonces por eso decidí colocarlo de esta manera y aquí. Ahora, ¿qué es lo que carga este encendedor? ¿Qué es lo que lo hace tan diferente? Pues bien, de entrada, más allá de encender, esta misma cuerda la podemos utilizar como yesca y con esto generar fuego. Bien, más allá de, vamos a sacarlo, vamos a liberarlo de aquí, porque necesito enseñarles qué es lo que viene en su interior. Vamos a liberarlo y ya les muestro qué es lo que traigo aquí dentro de él. Dentro de él, por supuesto, vamos a encontrarnos, después de estas 2 metros de cuerda, muy buenos, ya sea para un toldo precisamente, pesca, caza, nos funciona muy bien. Dentro de él viene, después de la cuerda, cinta gorila. Con la cinta gorila nos puede servir bastante, desde parchar algún toldo que tengamos, alguna herida no tan profunda ni peligrosa, y la podemos cubrir un poco con ella, con la cinta gorila. Viene muy bien la cinta gorila, ya que pega y vuelve a pegar. O sea, no importa que yo la despegue en este momento, volverá a pegar. Miren, de primera, ¿qué apareció? Acaba de aparecer un anzuelo y aquí su hilo de pesca, suficiente como para arrojarlo hasta 4 metros. Un anzuelo viene muy bien. ¿Qué más traemos? De este lado traemos hilo y una aguja. Hilo y una aguja. ¿Como para qué querramos el hilo y la aguja? Pues bien, alguna costura que podamos hacer en la montaña o de emergencia podemos utilizarla. La misma aguja se puede utilizar en una fase de supervivencia, ya que vamos a tenerla que imantar. Esta viene imantada, por supuesto, ya la imanté, el cual, ya saben, la coloco sobre una hoja y encima de esta hoja podemos detectar el punto cardinal. Ya saben, el lado que está imantado es el que se va a hacer a la inversa, no es el que marca el norte, ¿ok? Va a marcar al distinto, o sea, hace el sur, no va a marcar hacia el norte. Si este lado, si la punta la tenemos imantada, la cabeza de la aguja va a ser el norte y la punta va a ser el sur, ¿ok? Así es como funciona. Recuerden lo que ya se les había dicho en la escuela, polos opuestos. De este lado traemos cerillas, sin más, así simples cerillas, suficientes como para encender alguna hoguera, con la misma cinta gorila encenderlo y crear una yesca con él. ¿Qué más traemos? Vamos a traer una cabeza de bisturí. Esta cabeza de bisturí muy filosa, podemos utilizarla para cualquier situación. Entonces esto es lo que carga mi encendedor para supervivencia en caso muy extremo, ¿sabes? Entonces, como les decía, la cinta gorila vuelve a pegar. Sí, ya lo tienen. Si te gusta estar preparado, prepárate con uno de estos. Para este siguiente truco, esto es lo que vamos a necesitar: un gancho. Muchas veces
se nos hace imposible alcanzar un objeto. Este truco lo utilizan mucho los rescatistas para anclarse, para anclar algo, para alcanzar algo. Ya te muestro cómo se hace. Y es tan fácil como un palo un poco largo, un arnés. Vamos a anclar el arnés, una brida. Vamos a meterlo. Ahí está, a ver. Ya lo tenemos. Y vamos a meterlo. Creo que se niega a entrar. Pero vamos a sostenerlo un poco en la parte de arriba. Y vamos a... aquí. Sujetarlo con fuerza. Con bastante fuerza. Porque nos va a hacer el apoyo. Ya que lo tengamos de esta manera, con un pequeño palito. Un pequeño palito. No, antes de, vamos a atar nuestra cuerda a él. Vamos a atar nuestra cuerda. Vamos haciendo un nudo simple para enseñárselos a hacer rápido simplemente. Y que vean cómo funciona. Listo. Ahora que ya tenemos la cuerda, con un simple palo pequeño, lo vamos a colocar de la manera que abra y se sostenga. Así, que se sostenga de esta manera. ¿Saben? ¿Y saben cómo funciona esto? Al momento de que nosotros estiramos y lo anclamos a algo, en automático esto se cierra. ¿Por qué? Porque choca, la parte de aquí choca, ¡pum!, y se cierra. Pues ya como tenemos preparado el gatillo, de esta manera va a quedar. De esta manera va a funcionar. Vuelvo a repetirles, esta técnica la utilizan mucho los rescatistas para anclar cosas que no estén a su alcance. Entonces, ya con el palo, vamos a estirarnos y vamos a colocar nuestro gatillo en posición. Ya lo tenemos. Vamos a ver si se queda amarrado. Vamos. Se cerró. Se acaba de cerrar. Así es como funciona esto. Y ya la cuerda simplemente es para hacerlo llegar. ¿Ven? Así es como funciona. Inténtenlo. Es facilísimo de hacer. Súper fácil. Survivors. Estos fueron solo unos pequeños trucos de supervivencia para que te los actives, para que sobrevivas en alguna contingencia que ojalá que nunca pase. Pero más vale estar prevenidos. Espero hayas aprendido algo de esto. Y como siempre, Survivors, gracias por haber llegado hasta acá. Gracias por haberme acompañado. Siempre, nunca te des por vencido cuando se trata de tu vida. Cuando lo más valioso está en juego. Y nada, Survivors, desde este paraje nos estamos despidiendo. Vámonos, Survivors. Vámonos.